Bueno, hola, gracias a todos por venir. Qué lindo estar en una sala llena de estudiantes también. Yo soy profe también en la facultad, en el Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda en Buenos Aires y nada, estoy muy feliz de estar metida en el mundo docente y estar en contacto con lo que es nuestro futuro. Así que estoy muy contenta de estar invitada acá. Bueno, yo estoy muy nerviosa también, les voy a contar eso y van a ver cómo empiezo nerviosa y después probablemente me relaje un poquito más. La charla que les traigo es un poco como un recorrido de mis trabajos, de mis cosas y también un poco como mostrar la diversidad con la que he terminado trabajando y algunos recorridos que he hecho para llegar a concretar los proyectos o a diseñarlos, conceptualizarlos, buscar construirles su identidad. Así que, bueno, después vamos a ver un par de cortos y charlar un poquito si tienen preguntas. Así que vamos a por ello. Eso, hola. Yo, como me presentó la Ceci, trabajo sobre todo en animación y soy autora de historieta. Ahí hay dos estilos de los cortos Luz Diabla y Santa Sombra y unas páginas de historieta, de una historieta autobiográfica que hice sobre identidad de género para un concurso de historieta de Argentina. Y eso, como que son dos lenguajes que a mí siempre me identificaron mucho y que me llaman desde muy chica, desde que nací, dibujo. Nací con un lápiz en la mano, básicamente, y siempre sí supe que me quería dedicar a hacer esto, entonces es como algo que siempre fue muy ordenador para mí en relación a en dónde ponía mis fuerzas, en dónde ponía mis objetivos y como hacia dónde viraba todas las cosas que llegaban a mí, ¿no? También formo parte del estudio de animación Ojo Raro, que muchos deben conocer acá a Carne de Dios y a Patricio Plaza y a Gervasio Canda, que son mis socios y los amo. Son personas muy increíbles y talentosas y juntos trabajamos eso, por ejemplo, en Santa Sombra y en Luz Diabla. Contexto, ¿de dónde vengo? Yo nací en Argentina en el año 94 y este popurrí extraño que acabo de hacer, que ahora les voy a explicar qué es un poco como algunos hitos o cuestiones que siento que son de identidad argentina, como para que entiendan un poco qué entró en mí mientras estaba como formándome y desarrollando un entendimiento del mundo. El estado infante es un estado como de pura absorción y de estar como descubriendo constantemente, no tenés referencia previa de nada y es el momento en el que por primera vez te encontrás con qué es el mundo. Y en ese momento, quizás cuando crecemos, empezamos a cuestionar las cosas, pero en la infancia lo que conocemos es lo que tenemos adelante. Y en mi caso, eso, fue vivir en Argentina post-neoliberalismo en los 90 y en medio de una crisis económica muy potente. Esta imagen que estoy poniendo acá es un helicóptero yéndose de la casa presidencial en el 2001, cuando fue un estallido económico muy grave y luego de eso tuvimos 5 presidentes en una semana y una debacle económica muy potente. Esto generó que mi padre, por ejemplo, tenga que emigrar del país y yo me crié con mi mamá soltera, que es la mujer que está bailando conmigo de niña ahí, y mi abuela, que es artista plástica. Y eso como para mí, por ejemplo, construyó un vínculo eso, como muy íntimo con mi madre y con mi abuela y con mi familia y al mismo tiempo estar todo el tiempo en cuidado de adultos. Y también un vínculo extraño con la otredad, con cada tanto viajar a visitar a mi padre, conocer otros países y como ir como chocando muy de chica con otras culturas. Al mismo tiempo, en medio de nuevo, todo ese contexto de caos social y económico y ser niña, también estaba el disfrutar siendo niña y empecé a leer cosas como Aquino, que es un autor muy importante, es el creador de Mafalda, que es como su obra más reconocida, pero también tiene una obra política muy profunda, inteligente y rica y espectacular, aparte de que es un dibujante virtuosísimo y precioso, tiene como una sensibilidad muy increíble y empecé a leer mucho Quino de chica y Maitena, que es otra autora argentina de historieta, que también era como la única mujer que hacía historieta que yo conocía en ese momento y que también hablaba mucho de temas políticos, de temas de identidad. Y era como raro, ¿no? Como que era re niña y consumía esas cosas también de a momentos, sin entender como la coyuntura de lo que implicaba los temas de los que hablaban estos autores,
pero al mismo tiempo como absorbiendo eso, ¿no? Y obviamente acá es como que parece que de niña yo ya estaba como, puedo estudiar ciencias políticas, pero no. Por otro lado, estaba todo esto, ¿no? Como que acá me imagino que van a encontrar muchos de quienes están acá cosas que consumen o que han mirado. Como buena niña de los 2000, tuve el privilegio de tener acceso a internet y empecé como a buscar por mi propia cuenta cosas que me interesaban, ¿no? Llegué mucho a, por ejemplo, eso que está ahí abajo es una animación coreana que encontré en minijuegos.com cuando era chica y que era como, me abrió las puertas a todo un mundo de animación autogestiva. Ahí arriba está Vini Veritas también, que es un realizador mexicano que tenía como todo su universo de animaciones y creaba sus personajes y su, lo que ahora dicen, lore propio. Ay, dijo lore. No, pero tremendo lore, chiques, lo de Vini Veritas. Y que también fue como, como una persona latinoamericana, pero que la rompía en internet y que tenía unas animaciones súper, de nuevo, como era una época de la época de Flash, que quienes capaz son más noventeros, ochenteros, ubican lo que fue cuando llegó Flash y que la gente empezó como a hacer mucha animación en sus casas, en sus compus. No puse a Alejo y Valentina acá, pero también. Obvio que miraba Alejo y Valentina también. Y era como eso, mirar Locomotion. Ahí hay un estilo de Noiseman, que es el mejor corto para mí de Koji Morimoto, que lo pasaban en Locomotion sin subtítulos. Y yo lo miraba sin subtítulos, así como muchas cosas que pasaban en Locomotion sin subtítulos. Videojuegos, piratear videojuegos y como buscar llegar a las cosas por mi cuenta. Y chicas anime. Por todos lados. Chicas anime, chicas mágicas, chicas espías, chica marioneta J, Teen Titans, chicas coreanas de páginas web de vestir chicas que me bajaba en un disquete y después abría en Paint y les dibujaba la ropa yo por arriba. Como un vínculo de nuevo siento que también en Latinoamérica tenemos un vínculo y tuvimos un vínculo también con una cuestión de internet y sobre todo personas que nacimos en los 90 que es como este pasaje de lo analógico a lo digital que tenía como cierta artesanía low-fi de hazlo tú mismo, también que era eso. A mí me gustaban las chicas coreanas que tenían ropas cutes, pero no tenía banda ancha para pasar horas ahí. Iba con el disquete al ciber, me los bajaba y los abría en mi computadora y no voy a poner las que dibujaba yo porque eran malísimas, pero las dibujaba yo, ¿no? Entonces se armaba como todo este contraste de nuevo, ¿no? Entre un mundo muy de afuera, porque como verán acá no hay ninguna la única referencia latinoamericana es Vini Veritas, que de todos modos tiene como una estética bastante orientalizada, ¿no? Y bastante como de historieta independiente norteamericana también, así como japonesa, y toda la cosa otaku, porque yo era otaku, 100%. Y ahí se construyó como, bueno, una cosa mía de cebarme con eso y miraba Evangelion y me compraba como los libritos de Evangelion y dibujaba y demás y me volví una otaku total. Y decidí que quería estudiar arte y mi madre me llevó a una escuela de arte para que empezara a estudiar y empecé el secundario. Y ahí al empezar el secundario fue como que tuve también un choque muy zarpado con lo que fue, nada, otra gente, otras cosas, otras experiencias de vida, que a ustedes les debe pasar acá. En Argentina yo siempre estudié a través de la educación pública, mi familia no tenía recursos para pagar educación privada y también las escuelas que nos interesaron siempre fueron públicas. Entonces yo entré a una escuela que se llamaba Fernando Fader, que era una escuela en la cual era una escuela técnica, entonces tenías que aprender cosas como carpintería, electricidad a la tarde, pero también tenías horas de taller de dibujo y durante la mañana, bueno, las cosas aburridas, era como matemática, que siempre me iba mal, muy mal en matemática. Y ahora cuando tengo que abrir algo de Blender y ver como nodos y empezar a hacer cálculos, digo, no, qué miedo. Pero bueno, algo que me pasó estando ahí es que yo todavía era como muy otaku y muy como el anime es lo único que hay y todo tiene que tener esta estética. Y me empecé a encontrar con compañeros que eran tremendos artistas, pero que venían de otros lugares, de otros contextos o tenían otros consumos. Y fue un momento en el que me acuerdo que estaba en un evento de anime un día y empecé a ver como unas chicas como gritándole a un cosplayer como ¡hace ya hoy, hace ya hoy! Y como... Sí.
Y yo estaba ahí parada y fue como que tuve un momento como de cringe y de al mismo tiempo decir, che, creo que me gusta más el ambiente que se me está construyendo a nivel social en mi escuela, en la que primero somos todas personas menores de edad y tipo está como un poco más horizontalizado eso, no hay señores raros que quieren como sacarle fotos a las chicas con cosplay menores de edad, que eso me pasó, digo, eso también a mí me pasó, como señores como un poco raros. Y después como esto, como tengo pares que vienen de un lugar distinto y que me están abriendo las puertas a pensar distinto, a otras cosas. Yo no escuchaba rock nacional y hoy en día no sé si saben, pero esto es como un arte de Patricio L. Rey y Los Redonditos de Ricota, que es una banda icónica argentina, cuyo artista se llama Rocambole y es como una imagen muy icónica del rock argentino esta. Y eso lo construí estando en la adolescencia rodeada de gente, de nuevo, como distinta a mí, muy politizada, gente que de repente me decía como eso, ¿te gusta, no sé, Crystal Castles o te gusta, no sé, esta banda de murga en la que vamos a tocar el fin de semana? Y hay algo de eso que yo lo comparto y lo traigo y como que insisto con eso porque tiene que ver con salir de la burbuja propia del pensamiento y de creer y de romper ese caparazón infante que uno tiene en el que la única manera que tiene de ver el mundo es la cercana, la propia, la que tengo al ladito. Entonces, como que hay algo de esa apertura que me generó, que fue increíble. Tomamos el colegio varias veces porque no teníamos gas, porque, nada, crisis económica, y hacíamos asambleas políticas y de repente también era como un espacio de debate, de aprender a no estar de acuerdo con alguien, pero poder dialogar en eso y como aprender a desarrollar un discurso y sostenerlo. Nota de color, la persona que tiene el pelo rojo y el moño amarillo obviamente soy yo en el coso. Es como medio el juego de encontrar al futuro estudiante de animación que va a estudiar diseño de personajes. Entonces, como que en medio de todo eso, éramos todos raros igual, o sea, ahí toda la gente era rara, como acá, ¿entienden? Como era esa sensación de sentirse un pez en el agua y tirar una refe y que los demás la atajen y decir, ah, sí, puedo nerdear. Pero también puedo escuchar Los Redondos y Sonic Youth y está bueno y me van a contar historias del Che Guevara, mis compañeros, y voy a decir, ah, qué loco, como todo esto trasciende. Entonces, como que, nada, ahí estudié fotografía, como empecé a hacer un montón de amigues y me hice muy amiga de muchos músicos. Y cuando estaba más terminando el secundario empecé a hacer mucho una cosa que era ir a fechas de bandas y dibujar en vivo proyectada sobre las bandas. Entonces era como abrir, esto yo lo hacía con una notebook, las netbooks del gobierno kirchnerista que nos daban. Tenía una netbook y una tabletita así que me habían regalado e iba con mi tabletita mientras, no sé, capaz era una fecha de punk y volaba una cerveza al lado mío y yo estaba ahí dibujando mientras los músicos hacían pogo. Y también fue como de nuevo, de la niña otaku a eso, fue como un arco de transformación potente que también me llevó a experimentar y conocer un montón de artistas audiovisuales más experimentales, gente que hacía VJing, DJs, como, y de nuevo, como otros formatos artísticos, que estuvo buenísimo. Después de eso, o sea, mientras tanto, yo estudié en el Instituto de Cine de Avellaneda, que era como el único lugar en donde yo sentía que podía estudiar animación. Yo había hecho varios talleres de cine y había empezado a trabajar un poco en cine. Trabajé en algunos cortos de imagen real haciendo asistencia de arte o asistencia de producción y trabajé en publicidad también. No me gustó, no me gusta el estrés del rodaje, me pongo a llorar como que no puedo. Si no duermo, ¿viste? Es como que me pongo como chinchuda y descubrí que no, animación. Quiero animación. Como si quiero estar en un set, de última que sea en un set de stop-mo rodeada de gente más que le gustan los monos. Entonces, nada, mis trabajos de la facultad me gustan, están ok, pero nada, tampoco es que es mi trabajo que más me representa. Creo que está bien también a veces estudiar y como cumplir y hacer la tarea y como que si hay cosas que no son las que más te mueven, no castigarte y como aprovechar esa instancia para experimentar, equivocarte, terminar con algo que capaz no es lo que era lo que esperabas, pero aprovechar el contexto académico para evitar esos errores y evitar esos lugares más incómodos, porque es en donde hay un montón de gente lista para darte una devolución y hacerte crecer en relación a eso. Y después, cuando tenés la oportunidad capaz ya de hacer la tesis o con tus compañeros hacer algo como que te guste muy a pleno y mandarte.
Pero algo que me pasó mientras estaba estudiando animación es que tuve un accidente, que es que me pisó un auto, me pasó una camioneta por arriba y me quebró la pierna y quedé inhabilitada para caminar por varios meses. ¿Por qué cuento esto? Porque es como un momento como medio bisagra para mí, porque yo venía de eso, estudiando en la facultad y como haciendo mis animaciones, pero como no muy convencida de lo que quería hacer o de hacia dónde quería llevar lo que estaba haciendo, y esto me obligó a parar con todo y a estar 3 meses, eso, con un yeso hasta acá, sin poder moverme mucho, bueno, después hasta acá, ¿no? Eso fue como el level up. Pero una cosa de cuando te pasan esas cosas, que es como un momento de introspección que uno tiene, y ahí descubrí que yo hacía mucho tiempo que seguía queriendo hacer historietas, pero no me animaba a guionar, no me animaba a narrar, no sabía cómo desarrollar y contar una historia y tenía como esa preocupación. Entonces, medio que gracias a ese susto que tuve y a decir como, un día salís a la calle y te pisa un auto, es real el chiste, como que, nada, cuando empecé a estar mejor y pude salir afuera, me inscribí en un taller de historieta y empecé a hacer fanzine. Y mientras tanto también, ¿no? Como hacía autorretratos como súper viscerales y de vomitar lo que me pasaba, y era como otra manera de purgar, que creo que también es necesario y lo comparto, y es como bienvenidos a mi momento de terapia con ustedes, pero como que creo que está bueno también poder aprovechar en transformar esas experiencias en algo, y en mi caso eso, salieron 2 fanzines, uno que fue narrativo, que se llama Salir, que es como el primer cómic de 16 páginas, ponele, que hice. Yo venía haciendo mucho humor gráfico, pero no una narrativa, así como una historia que empiece y termine. Que, nada, me di cuenta después, eran 2 personajes que estaban trabados en un espacio y tenían que salir, y uno tenía mucho miedo, y la otra lo que hacía era como presionar demasiado al personaje, y era claramente, después fue como, claro, es mi proceso interno, como estaba ejercitando la metáfora sin saberlo. Y después un recopilatorio de todo este tipo de ilustraciones y de cosas de lo que fue el proceso de estar como encerrada, ¿no? Y como que gracias a eso me metí más en el mundo de la historieta en Argentina y empecé a conocer mucha gente. Empecé a ir a ferias, empecé a hacer fanzine, más fanzines, mucho fanzine, y a hacer una cosa que a mí me sirvió muchísimo, que fue como esto, como ejercitar la voz narrativa, ¿no? Como empezar a ejercitar cómo me gustaba contar historias. Mis primeras historietas, no la del fanzine este que mostré recién, sino las primeras 2 o 3 que hice para un concurso o cosas así, son malísimas, espantosas. Ayer venía caminando y me acordaba. Y a nivel guión hasta son cosas con las que no estoy de acuerdo políticamente, como, que uno también como que dice, mirá, uno puede evolucionar e inclusive como reencontrarse con una obra y decir, mirá, esto que hice al principio más de joven, capaz hoy en día ya no me mueve tanto, ¿no? Y también había un movimiento como femenino muy zarpado en la época en la que empecé a meterme, y eso generó como una colectividad muy zarpada que hacía que uno se anime, como que es esa sensación, ¿no? Si te sentís solo y expuesto, no te da tanto capaz para dar el paso, pero si hay una grupalidad que sentís que está ahí para acogerte y como recibirte y acompañarte y como apañarte, sí da esa sensación. Entonces era como, vamos todas juntas a feriar a mesas, colectivos políticos, colectivos artísticos y demás. Y eso de nuevo me permitió a mí como poder empezar a experimentar y hacer cosas, llevarlas a ferias, colaborar con revistas, cosas así, y como jugar con el lenguaje y con la manera que tenía ganas de narrar. ¿Por qué digo esto? Porque eso después es lo que a mí me sirvió mucho para todo lo que hago hoy en día. Hice mucho fanzine, hice mucha historieta, entonces guioné mucho, estructuré muchas historias y trabajé mucho con encargos en los que me pedían como comunicar algo a través de imagen constantemente, y terminé ejercitando un músculo de la conceptualización a través de la ilustración y de la narrativa secuencial, que después me sirvió muchísimo a la hora de sentarme a hacer los cortos que he hecho hoy en día. Y en el momento no era muy consciente de eso. Como la historieta, siento que con la animación son como medio primos. Yo digo que son como unos primos raros. Como que en la historieta, bueno, lo que tenés es el objeto del libro, y en lo audiovisual tenemos como el sonido y la situación de la sala.
Los dos son cosas que se tarda mucho en hacer y que realmente tenés que estar muy enamorado de lo que estás haciendo para que llegar al final, ¿no? Y como poder sostener ese ritmo, porque implican muchas horas de estar sentado dibujando, 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 dibujando y reencontrándote con vos mismo. Entonces es como un ritmo, un vínculo como intenso de maratón más que de, bueno, lo termino rápido. Y en ese contexto hice esta primera historieta más larguita que se llama La sombra del altiplano, que es un cine de 40 páginas que hice. Y que nada, eso, lo hice con una editorial que se llamaba Barro y que me publicaron como una tiradita chiquita, muy independiente, pero se movió un montón dentro de Argentina. El contexto era que en ese momento estaba como muy potente en Latinoamérica el movimiento Ni Una Menos por los femicidios y era un momento en el que el feminismo estaba como teniendo una situación de unidad como muy poderosa, muy grande y muy potente y nada, yo como que empecé a tener ganas de trabajar con eso y hubo como un suceso televisivo que fue que un panelista que se llama Santiago del Moro, que es argentino, invitó en un momento en una situación de un programa de televisión a una señora, le dijo, vos sos inmigrante, ¿cuál es tu origen? Y ella le dijo, no, yo soy salteña, que es como un sector del norte de Argentina, del sector del altiplano. Y él como se pone medio nervioso y ella le dice como, o sea, ustedes se creen que todos nosotros somos inmigrantes, pero, o sea, hay como, nos borran, pero los argentinos somos colla, déjate joder. Y es como un hermoso momento en el que ese señor pasa mucha vergüenza en televisión. Y de esa situación que vi, hice ese dibujo que está ahí, que es Juana, o sea, que es quien se terminó convirtiendo en Juana, la protagonista de La sombra del altiplano y Santa Sombra, que nada, fue como un proceso que salió de ahí. O sea, yo hice entrevistas, hice esa ilustración. Después fui a ver una obra de Mariano Tecnoni Blanco, una obra de teatro que era un unipersonal de una chica que se convertía en jaguareté y mataba acosadores y rapeaba, era como muy loca, estaba buena. Muy experimental, pero eso, y con la obra de teatro terminé como de construir inspiración ahí, con la construcción del personaje. Entonces nada, empecé a trabajar, estas son como páginas viejas, así como en proceso, algunas por la mitad, otras en el estado que estaban cuando ya las escaneé y que vean, por ejemplo, que hay anotaciones como, no sé, ahí abajo dice, love, amo esto, ni idea, creo que estaba probando una lapicera, ¿entienden? Como, pero bueno, como me gustó la lapicera acá, la voy a dejar. Y nada, eso, empecé a trabajar en eso, las 40 páginas, escribí la historia, eso que está acá atrás, como empecé como a escribir de una manera muy rudimentaria un guión de historieta. El guión de historieta funciona un poco distinto al guión audiovisual, no tenés que estar trabajando, o sea, en primer lugar no tenés la descripción sonora, tenés que trabajar con onomatopeya y con la subdivisión por viñeta en página. Entonces es como que de repente, si yo estoy guionando esta página, en realidad como la situación descriptiva es como casi más parecía un guión técnico en un punto, ¿me siguen? Como que en el guión técnico estamos hablando de planos y acá un poco también estamos haciendo esta subdivisión secuencial de planos, pero que en vez de funcionar en el tiempo las tenemos que coordinar en un espacio, ¿entienden? El tiempo lo va a dictar el lector mismo al estar interactuando con el objeto del libro. Entonces nuestra tarea como historietistas un poco es diseñar ese recorrido visual para que el lector entre y salga de la página. Así quedó después, digo, como ahí tienen, por ejemplo, con la página del centro un poquito del antes y después. Fue muy punk como hice la historieta. Y esto, les cuento un poco la historia, porque claro, yo les paso la página y es como, sí, hay gore, chicos, en la historieta. Nada, la historia es una chica que se llama Juana y su hermana es secuestrada por una red de tráfico de personas y ella decide hacer un pacto de sangre con 2 machetes malditos que le dan poderes sobrehumanos y la vuelven como una especie de vengadora que rescata mujeres de redes de trata y de abusadores, mientras busca rescatar a su hermana. Nada, eso, como hubo todo un tratamiento y búsqueda gráfica como muy específica. Y a la historieta le fue como bien, fue como dentro de todo como que circuló un montón, generó como una especie de mini fanbase para lo que es la escena argentina y yo ahí como que con el tiempo empecé a tener ganas de desarrollar algo más
y algo más largo. Me preguntaban al principio, yo primero decía, no, termina ahí la historieta. Después dije, creo que tengo más cosas que contar, y en el momento que sentí que tenía más cosas que contar fue en el momento que me di cuenta que había hecho una estetización de la violencia que sentía que se quedaba medio camino en relación a lo conceptual, ¿no? Que decía como que todo el mundo que me daba devolución decía, sí, qué bueno verla a ella como pateando cabezas y tirándole machetazos a los policías. Y yo decía como, bueno, claro, pero ¿qué hay atrás de eso? Y ahí empecé a pensar en el personaje de Juana y también en el concepto de las Magical Girls, volviendo para atrás, porque todo se toca, en el concepto de las Magical Girls y como este sacrificio, ¿no? La idea del sacrificio por el bien común y este concepto de martirizar, que nos gusta de tener mártires, ¿no? De construir iconos como Jesús, básicamente, ¿no? Como el ídolo de la causa que va a sacrificarse para salvarnos a todos, ¿no? Y me di cuenta, claro, yo le hice eso a esta chica en el libro anterior. Como la estoy martirizando, la estoy condenando a una vida de sangre, ¿no? Hace un pacto de sangre, ¿no? Y no puede volver atrás. Entonces ahí empecé a pensar en que quería escribir para una versión más larga y empecé a desarrollar una novela gráfica. En el medio de todo esto, yo conozco a Pat Plaza por otros trabajos de historieta que hacía y porque los dos éramos personas queer que hacíamos historieta y animación y nos gustaba el contenido político. Y nos juntamos a charlar para pensar algo juntos y yo ahí le conté que estaba desarrollando esta novela gráfica. Y él me dijo, bueno, mándame la historieta y hablemos. Y empezamos a desarrollar una Biblia para hacer Santa Sombra una película. Y en el medio apareció un fondo de videominutos del Inca, uno de los últimos fondos para animación que hubo en estos años. Y mandamos como una cápsula de la historia para realizar con ese fondo y sucedió que nos lo ganamos y pudimos realizarlo, que es lo que vamos a ver más tarde. Entonces empezó una cosa un poco híbrida, un poco rara, que es que yo estaba haciendo la novela gráfica y a la vez dirigiendo y escribiendo esta piecita del videominuto. Entonces fue como un camino paralelo de estar con los dos proyectos a la vez, retroalimentándose. Ambos lenguajes de repente dialogaban entre sí. Cómo avanzaba un diseño o cómo avanzaba la estructura narrativa de la historieta, de repente reflejaba en lo que quería hacer en esa cápsula del videominuto. En medio de todo eso decidí que quería investigar, entonces lo que hice fue, yo tengo familia en Humahuaca, en La Quebrada, ahí en Jujuy, entonces me fui a estar con mi familia y logré entrevistar a varias psicólogas que trabajaban con violencia de género en el territorio y también logré hablar con el colectivo Ni Una Menos en Tilcara y entender un poquito, por ejemplo, algunas cuestiones situadas del territorio. De nuevo, yo soy una persona de ciudad, nací en Buenos Aires con un helicóptero yéndose, pero estoy desarrollando una historia que no es en mi tierra, ¿no? No es en mi lugar, no es en donde vivo todos los días. Y así como les decía que yo en un momento necesité abrirme e ir a buscar otras experiencias, en este caso fue, estoy hablando de realidades que no son las mías, quiero investigar, quiero como entender mejor cómo contar esto de una manera responsable, realista, etc. Entonces eso, hice como una investigación muy proto, digo, yo era bastante más chica y no entendía muy bien cómo se investigaba, no tuve metodología de la investigación que me encantaría tener. Entonces, nada, fui a lugares, saqué fotos, hice entrevistas, pero bueno, todo ese archivo y ese registro me sirvió para reescribir cosas del guión, empezar a tener un montón de referencias visuales para todo lo que fue hacer los fondos, para vestuario, personajes, eso, como qué auto es el que usan, qué pistolas son las que usan los policías de Jujuy, que capaz no es lo mismo que usan los de la Federal, por ejemplo, o los uniformes, ese tipo de cosas muy de diseño de arte, de dirección de arte, que también en una historieta aparecen. El tema es que en la historieta estás vos solita haciendo todo eso. Entonces, bueno, nada, empezó a haber toda una cuestión de rediseñar a los personajes, como reestilizarlos un poco, ajustar la línea. Y ahí, de nuevo, empezamos a trabajar con un equipo para el videominuto. Ahora me voy a centrar un toque en el videominuto únicamente. En el videominuto, claro, de repente empecé a trabajar con un equipo y tuve que empezar a entender justamente este maravilloso trabajo que es la dirección, que es como eso, guiar un equipo, estar con un barco lleno de gente haciendo tareas y que todos te van a preguntar a vos, como, ¿qué hago? ¿Qué es lo que querés? ¿Es esto? Y ahí hay que conocer muy bien la obra para mí.
Yo tuve la suerte de venir pensando un montón en la obra desde antes, entonces entendía muy bien qué quería contar y cómo lo quería contar, y tenía también la suerte de que era una capsulita de 1 minuto. Entonces me sirvió mucho como para ordenar y poder guiar a los artistas, pero fue la primera vez y también era como, qué miedo, lo estaré haciendo bien, estaré diciéndole bien esto a la gente, estaré entendiéndome. Por suerte lo entendieron bastante bien y nada, eso, como por ejemplo, acá les muestro lo que presentamos en el dossier, en el pitch que le hicimos al Inca, cómo después eso cambió en el animatic y un estilo final del corto, ¿no? Como de repente, por ejemplo, para que entiendan y vean también de dónde vengo, esto, planimetría total, ¿no? También un trabajo medio iconográfico en relación a las referencias, que eran referencias muy religiosas, de estampitas y demás, como un pasaje, un poco a una cuestión un poco más cinematográfica en trabajar con la tridimensionalidad y tratar de dar un poco un espacio, y un espacio que también hasta pudiera sugerir cierta sonoridad, y después el maravilloso trabajo que hicieron las personas de fondos, un beso grande Sique, que es un artista muy capo. Yo hice el layout y nada, eso, como terminar de darle un clima, con una paleta reducida de 3 colores, ¿no? Como ni siquiera 2 valores y un color. Entonces hubo como también todo un trabajo ahí de profundizar, que después cuando volví a la novela, después de haber terminado esta pieza, volví como con otra cabeza y de repente la animación invadió e inundó por completo el lenguaje de historieta que yo tenía. Bueno, esto se terminó en el 2022. De hecho, cuando la conocí a la Ceci Toro en Apalab, estaba en medio de todo eso, haciendo todo eso, y ella me tutorió con este proyecto. Salió y después hizo un circuito de festivales como chiquito, pero muy bonito, porque al ser una pieza de 1 minuto es como, a mí me sorprendió que lo programen en festivales y realmente me sentí muy agradecida. Pero bueno, terminó esto y yo dije, listo, no, tenés que terminar una novela gráfica. Tenía 4 meses para terminar 100 páginas. Entonces como que entré en un proceso medio como estricto, muy planilla de producción de animación, justamente. Eso que hay ahí era como mi planilla, que eran filas de doble entrada de la etapa de cada página, o sea, como si fuera lo mismo. Estamos en layout, en clean, color, compo, como de cada página, y cada fila era la página y estaba dividida por capítulos. Cada página también tenía una etiqueta en relación al nivel de dificultad que tenía. Por ejemplo, si eran páginas difíciles, era para cierta etapa. Si eran páginas fáciles, era para un día en el que tenía menos tiempo para sacar una página. Y así me armé un plan de producción, como los que arman en animación, para terminar esas 100 páginas en 4 meses y no morir, básicamente, y cuidar un poco mi salud mental. Y lo logré, y así quedaron las páginas después de la novela gráfica. Se agregaron personajes, como profundicé un montón. Y también pasé de una historieta de 40 páginas a un videominuto a una novela de 200. En donde de repente la historia también creció y se complejizó un montón, y en donde estamos sacando un montón de referencias para el desarrollo de largo. Cuando terminó el libro hicimos un montón de como movidas, como hicimos merch, sesiones de fotos, un montón de fanart me llegó y me sigue llegando, eso es muy precioso. Hicimos remeras, ganó premios dentro de Argentina y fue como un laburo muy lindo. Y me detengo acá porque también me parece importante esto del momento de detenerse a que la obra te devuelva un poco lo que le diste, ¿no? Como vos ponés tu corazón, tu alma, tu sangre y tu sudor en una obra y después capaz muchas personas terminan y ya pasan a lo siguiente y es como, bueno, listo, ya está. Y también hay un momento lindo de disfrutar. ¿Qué le pasa a la gente con lo que hiciste? Mover un libro es muy lindo porque vas a una casa y lo ves en una biblioteca también. Un corto, vas a una sala y ves cómo la gente sale transformada de este momento en el que vamos a parar todos y nadie va a mirar el teléfono porque estamos todos mirando una experiencia audiovisual que quizás nos transforme. Y hay un cambio de estado y es lindo estar presente para vivir esos momentos y ustedes como autores se lo merecen también. A veces somos como muy masoquistas con eso, ¿viste? Como no, y ahora tengo que ponerme a seguir trabajando. Para mí hay como que disfrutar también lo que hacemos. Bueno, eso. Publiqué Santa Sombra, publiqué esta novela que se llama El viaje real, con una guionista que se llama Caroline Unrein, que es una historia de transformación de identidad de género. Y también publiqué Satén Rosa Rosa, que es un compilado de historieta erótica, que es como otro costado de trabajo que yo hago, que es historieta erótica, que nada, eso como también desde un lugar bastante político para mí, me llamó y siempre trabajé con eso desde un lugar eso bastante
desde la visibilización de las prácticas y también desde cierta ESI, inclusive he trabajado con educadores sexuales para hacer como trabajos de ESI y de visibilización, pero no desde un lugar tan como quizás quirúrgico como puede ser un panfleto médico, sino como un lugar más narrativo de acercar como ciertas temáticas y también desmitificar ciertas prácticas, ciertos lugares del colectivo queer como y como nada, de construir un poco la moral y la percepción que hay sobre la sexualidad. Me han pasado cosas como publicar en Revista Fierro, que es una de las revistas más importantes de Argentina, de historieta argentina, y me han llamado para hacer estas cosas ahí, en un lugar que es un público bastante machista, y fue como muy loco publicar ahí. Y en realidad por estas historietas es que lo conocí a Patricia de Ojo Raro, para que vean cómo de repente todo se conecta y todo el trabajo que hacen de repente es una... es como una galaxia, es una constelación que va como interconectándose. Nunca van a saber qué cosas y qué puertas les va a abrir cierto tipo de laburo que hagan. Y dicho esto, paso a Luz Diabla. ¿Van bien? ¿Muy bien? ¿También? Hablo muy rápido. Bueno, nada, como les habré mostrado, es como un abanico de cosas en el que es como, bueno, y hago esto otro. Y de nuevo, ¿no? Yo lo conocí a Pato y a Gerba, que estaban trabajando juntos, habían terminado Carne de Dios, mientras hacíamos el videominuto de Santa Sombra y empezábamos a moverlo y a pitcharlo en eventos. Ellos dos estaban moviendo Carne de Dios y teniendo este momento que les digo que era como recibir lo lindo de haber hecho semejante cortazo. Y en un evento, por estar pitcheando Santa Sombra como largometraje, conocimos un estudio canadiense al que le gustó Santa Sombra como proyecto de largo, pero ellos querían una serie. Y fue como, no somos match. Y dijimos, pero y si no quieren que hagamos algo juntos, bueno, dale. Y seguimos hablando. Cosa va, cosa viene, los convencimos de hacer un corto con nosotros, básicamente. Fue como, ay, dale, ¿no quieren hacer un corto? Ellos querían que hiciéramos como un tráiler para una cosa de ellos y nosotros fue como, pero mirá que podemos hacer un muy buen corto. Y los convencimos y ahí empezamos a pensar en este proyecto, que es una cosa muy extraña porque es una codirección de A3, lo cual es como raro hoy en día, pero bueno. Antes de pasar antes de esas imágenes quiero mostrarles estas. Esto es como el primer mood board, así como de tablero de refes que les podría decir como Luz Diabla es medio esto, que fue como las primeras imágenes que circularon en nuestros chats empezando a hablar del proyecto. Nosotros sabíamos que queríamos hacer algo con terror folk argentino, porque también estos canadienses trabajaban mucho con historias de terror de Europa del Este, entonces era como que también creíamos que era una manera de que se vincule con el trabajo de ellos y de trabajar con algo que ya veníamos haciendo, ¿no? Santa Sombra tiene como muchas referencias paganas, Carne de Dios también, entonces era como, sigue en código para nosotros. Y empezamos a hablar eso de las leyendas urbanas del campo y de las figuras ruteras, pasarnos mucha música también de inspiración y empezó a aparecer como estas dos figuras sobre todo que nos interesaba. Acá está la luz mala también, ¿no? ¿Existe acá en Chile? ¿No? Pensé que capaz acá existía. Porque 100% existe, es real. 100% real, no fake. No, bueno, esto, ya está el Gauchito Gil, que es un santo rutero, que no les voy a contar toda la historia del Gauchito Gil, pero bueno, es esto, es como un personaje como muy icónico en el que vos vas manejando por Argentina en el campo y ves altares como esto que está acá abajo y casitas en la ruta en donde le dejan ofrendas al Gauchito Gil. El Gauchito Gil, la particularidad que tiene también es que es dependiente de San La Muerte, que es un santo un poco más oscuro. En realidad es un santo al que le rezan mucho los presos, por ejemplo, y que está como eso, bajo un lugar como moral típico mal visto. Pero el Gauchito es como más popular en ese sentido, es como que está más aceptado. Pero en realidad es devoto de este otro más darks. Y nada, eso, el Gauchito Gil es como iconiquísimo en Argentina y nos gustaba como para trabajar con él como figura y nos gustaba la figura de la luz mala por justamente esta idea de este ser ominoso que ves en el campo, que es un efecto químico en realidad, que son los reflejos que se producen por un gas que largan los huesos de los animales muertos en el campo.
Pero obviamente en su momento los gauchos veían una luz y decían, esto es el diablo, es un mal augurio, ¿no? Entonces empezamos como a agarrarnos de esas figuras. Ahí hay como unas ilustraciones más viejas de personas viendo a la luz mala. Y empezamos como a armar todo este mundo de referencias. Y empezó a aparecer esta idea de hacer como un choque entre lo folclórico y tradicional y lo urbano. Y ahí es que de repente aparecen estas refes más tipo Ion Flax, Koji Morimoto de nuevo, Yuasa con la escena de la rave de Devilman Crybaby, como un montón de cosas que de repente fue como, esto nos está acercando como a algo que nos interesa, que fue como construir, esto es muy gracioso, ahora se los muestro, que era como construir este choque, ¿no? Entonces ahí yo lo que empecé a hacer fue escribir y como que, bueno, nada, de repente había momentos que era Discord a las 3 de la mañana y yo mandándome mensajes sola y Pat diciéndome como, che, estás hablando sola, ¿estás bien? Y yo como, sí, estoy bien. Como, esto es como mi lugar para tirar cosas. Y a mí como iba a haber música electrónica chocando con la cosa folclórica, fue como la música y el sonido van a ser muy importantes y empecé a conceptualizar también desde el sonido y empecé a armar una playlist y a mirar películas pensando en lo sonoro también, ¿no? Entonces ahí como que le metí mucha pata a eso y empezamos un proceso de escritura que fue cortísimo, tuvimos muy poco tiempo para hacer ese guión, 1 mes y pico, casi dos con mucha suerte, pero el guión del corto entero lo hicimos en ese tiempo y bueno, por eso de repente yo me hablaba sola a mí misma porque solo podía pensar en terminarlo. Nada, ahí una vez que cerramos el guión empezamos a trabajar con un equipo de artistas argentinos. Yo propuse a Manuel de Petris, que es un artista que viene de la historieta y que trabaja muchísimo con referencias más del campo, más autóctonas, y me parecía que era muy importante tener a alguien que entendiera bien cómo dibujar esas caras, esas caras curtidas por el sol, sobre todo, y por tomar, no sé, anís. Entonces, como él empezó a hacer unas búsquedas y también trabajamos con artistas como más tradicionales de la animación, como Diego Polieri, Patricio Del Peche y Constanza Orosa, por ejemplo, para seguir como conceptualizando. Y nada, la búsqueda de los personajes fue súper interesante, porque por un lado estuvo la búsqueda como de los personajes de los gauchos, porque esto, o sea, la historia termina conceptualizándose en un personaje que está en un auto, choca, que es este chico de ciudad, y se encuentra con estos gauchos que tratan de advertirle de los peligros que están dando vueltas esa noche, a lo cual él obviamente no le va a hacer caso. Y por un lado era eso, como conceptualizar al chico de ciudad, muy raver, muy como de un tipo de ambiente y de escena de Buenos Aires hoy en día, y a los gauchos como otra cápsula. Entonces, nada, fue un laburo con los artistas visuales muy interesante, que también era como buscar unas refes muy específicas. Yo pasé mucho tiempo mirando fotos de fiestas a las que yo iba y mirando y sacando fotos, screenshots de tipo personas específicas, que es como esto, es este look, es este gesto, es esta marica espectacular de Buenos Aires. Nosotros en Argentina decimos marica como bien, como una cosa de una apropiación del insulto. Y hay un orgullo marica en Argentina en relación a eso. Entonces era como, claro, queremos construir una marica orgullosa y fabulosa. Entonces nada, fue como toda esa búsqueda desde lo citadino. En contraste con esto, ¿no? Acá hay un altar del gauchito, algunos concepts que empezamos a hacer de los personajes juntos con el campo y como este personaje como invadiendo y como de visita en este lugar como que no es tan el propio. Entonces, de repente, también había mucho de recibir muchas fotos y muchas historias de gente que viviera en el campo. Gerba vio la luz mala una vez manejando. Tenemos un montón de archivo fotográfico que usamos como para construir cosas como esto, como el set design y demás. Porque, y volviendo a este concepto, les voy a contar eso, la particularidad es que trabajamos con la mayoría del equipo técnico canadiense, no era de acá, sino que eran gente de Europa del Este, que no tiene la más mínima idea de lo que es la cultura sudamericana, ¿entienden? Como, digo, nosotros hiciéramos una coproducción Argentina-Chile, hay ciertas cosas, hay como una cierta base que entendemos, ¿no? Por ser países vecinos. Entendemos un poco de la cultura de quien tenemos al lado. Acá era como
rusas o chicas de, no sé, Checoslovaquia, como trabajando en esto, y había como que construir una base. Entonces hubo todo como una base del desarrollo visual de buscar llegar a lugares medio icónicos para explicar o expresar como ¿por qué le dejas botellas de plástico a un santo en medio de la ruta bajo un árbol? Como, ¿qué hay detrás de eso? Bueno, nada, y fue como todo un laburo de desarrollo con ellas y de entendernos bastante interesante, en el cual, de nuevo, Patricio, Gerba y yo, como produjimos bastante de manera independiente, terminamos haciendo muchísimos roles, casi todos, un poquito de todo, o sea, supervisión de story, supervisión de layout, supervisión de animación, supervisión de arte, como todo lo terminamos supervisando nosotros también por una cuestión de eso, de la sensibilidad también de las temáticas que estábamos tocando. También, de nuevo, quizás la escena raver underground y los personajes como queer de Rusia, de Ucrania, de República Checa no son los mismos que los que van a aparecer acá, ¿me siguen? Entonces hay una sensibilidad ahí para construir. Y saltando un poquito ya esto como más temático, nada, el corto avanzó como, no les voy a contar toda la producción del corto porque es como otra charla en sí, pero digo, mi trabajo ahí, de nuevo, volviendo a la parte mía autoral, fue como muy híbrida al mismo tiempo, porque de nuevo fue como un proceso de trabajar mucho dejando que otros artistas hagan desarrollo visual, pero toda la conceptualización, de nuevo, volvía a cosas propias. Digo, yo veo estas dos imágenes y viniendo de todo lo que les mostré antes, se vincula con lo que vimos antes, ¿entienden? Hay como un trabajo LGBT, hay un trabajo con lo icónico, con lo religioso, y con Pato trabajamos mucho y quisimos pensar mucho en esto que es como la fiesta, como lugar. Y les quiero leer una cosita de una autora que se llama Mackenzie Wire, que es una teórica trans que tiene un libro que se llama Raving, que es como un análisis sobre las raves que hace ella, que es que hay todo un eje temático para este corto y de que conceptualizamos que tiene que ver con eso, ¿no? Con ser queer y qué nos pasa cuando estamos en las fiestas y por qué el colectivo LGBT se encuentra tanto en la fiesta y termina yendo ahí. Y esta teórica, esta autora habla de un concepto que se llama disociación positiva, que dice esto, por ejemplo, en el rave la disociación no es un síntoma, es un estado de libertad temporaria del cuerpo normado, una especie de glitch deseado. La cultura rave es un sistema de soporte de formas de subjetividad que no encajan en el orden dominante. La disociación que experimentamos es una práctica estética y política. Bailar durante horas hasta perder el sentido del tiempo y del yo es, para muchas personas trans, una forma de sanación, una manera de disociarse, no para reaparecer, sino para reaparecer diferente, no para desaparecer, perdón. Podría leerles 1000 citas más, pero algo como importante para nosotros a la hora de comunicar y conceptualizar todo lo que era este personaje urbano que entra y irrumpe e invade y choca con estos otros personajes, era eso, ¿no? Como una cuestión urbana, que ahí sí es donde nos sentíamos cómodos hablando de eso porque lo conocíamos, ahí no tuvimos que salir a investigar a ningún lado porque era nuestra vida, como, el lugar de la noche y los lugares que ocupan políticamente en el colectivo LGBT y cómo eso puede ser un lugar en donde habita muchísima libertad y en donde podés encontrarte con muchas personas pudiendo ser ellas mismas, pero que también de a momentos, por cómo vivimos hoy en día, sobre todo las personas de la ciudad, que es como que estamos siempre mirando el reloj, mirando el celu, como en esta expectativa y adicción a la dopamina y esperando lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue, es un estado de búsqueda del hedonismo constante y búsqueda de la satisfacción instantánea constante que nos dificulta conectar un poco más con lo que tenemos alrededor y no con lo que queremos hacia adelante, como los caballos cuando les ponen las tapas estas a los costados, ¿no? Entonces, conceptualmente un poco el corto se fue muy para ahí y nos pareció como muy clave trabajar sobre eso en todo lo que fue el arco del personaje. Antes de ir ya más como al cierre de esto, una anécdota también que les voy a contar es que Patricio le hizo una promesa al Gauchito Gil, porque se le pueden pedir cosas al Gauchito, le dejas una promesa, le haces una promesa y si la cumplís, bueno, él supuestamente te cumple lo que le pediste. Y le pedimos protección para hacer el corto, pero hubo un momento en el que hubo un vacío legal con el Gauchito, porque ¿cuándo se termina un corto? Cuando terminaste el primer corte y haces una proyección técnica o cuando haces el DCP final para una salida a festivales.
Entonces como que tuvimos ese momento de que pensábamos que estaba terminado, después lo volvimos a abrir y Pato no le llevó tipo un vino al gauchito una vez y cuando tuvimos que sacar el DCP tuvimos todos los problemas técnicos juntos. Y oh casualidad, ese fin de semana le llevamos un vino como pidiéndole perdón y el lunes el DCP salió bien. Fue como, ay, qué distraído el gauchito, quería tomar un vino nada más. Para que vean que el compromiso es real, va a las prácticas, como en nuestro caso. Somos esto. Y nada, eso, después el corto se estrenó, lo agarró Miyu Distribution y lo llevó a Sundance y estrenamos en Estados Unidos, lo cual fue loquísimo, en el estado de Utah, que es un estado mormón, y pasamos esto. Con mucha rave y maricas y drogas y religiosidad. Entonces fue como un proceso muy loco, ¿no? Pero al mismo tiempo, nada, el corto ahora está viajando por un montón de lugares, llegando a un montón de festivales. Por suerte está yendo a un montón de festivales LGBT, que es algo que a mí me da muchísima satisfacción y felicidad, porque es un espacio en el que yo me siento como en mi casa, así como en los festivales de animación, ¿no? Pero no tengo tantas oportunidades por mi trabajo de ir a festivales de cine LGBT y es hermoso como el público conoce a este personaje y muchos son él. Y de repente hay también debates y lugares que nunca se esperarían y por ejemplo estoy acá hablando con ustedes por ese corto y por la obra que hice. Y es como que une, cuando empieza a hacer obra, no lo hace pensando en a dónde la va a llevar. Y si lo hacen pensando en eso, les recomiendo mucho como que suelten ese lugar y conecten en amar lo que están haciendo, no pedirle que les dé algo. Porque es como, no sé, si alguien alguna vez se quejó de que sus padres tienen demasiadas expectativas sobre ustedes, que se saquen las mejores notas, es lo mismo. Son como sus hijes, sus creaciones, ¿entienden? Entonces hay que como nutrirlas y darles amor por lo que son y no diciendo esto me tiene que llevar a este lugar, porque primero hay que llegar a algo con lo que seas feliz y que esté bueno el proyecto. Entonces, como para cerrar, estas son unas preguntas que se hacen en la cocina, en una cocina que me gusta mucho, como antes de terminar algo que dice como, ¿se ve caliente? ¿Está caliente? ¿Se ve bien? ¿Estás orgulloso de servirlo? Y es como un poco eso, ¿no? Como tipo, lo estás sacando y todavía está caliente, es como lo tenés fresco, es algo como que no lo tenés oxidado, te sentís conectado todavía con ese entusiasmo. De nuevo, ¿no? Lo que les decía, hay que amar lo que hacemos porque hacemos animación 24 cuadros por segundo, o sea, como si animamos a unos, ¿no? Si animamos a menos, bueno, pero es como muchos dibujos, mucha constancia, mucho estar ahí metiéndole. Entonces, cuando sacamos algo, eso como tratar de que esté terminado y no perfecto, sobre todo, ¿no? Si lo sacamos y todavía está como medio como pan caliente, no importa que tenga ese píxel que no les gustó, sáquenlo al mundo y mézclenlo. Y esto es, no quiero terapia, quiero venganza, es más como somos sudamericanos y tenemos cosas muchísimo más importantes e interesantes que contar que el mainstream. O sea, muchas cosas que hoy en día están dominando las salas son cosas que las vemos y no conectamos, no tienen nada que ver con nuestras experiencias. Y todos ustedes acá tienen realidades que apuesto que son muchísimo más interesantes a cualquier realidad de cualquier realizador ganador de la peli número 1 del Oscar, que va a contar la misma historia de siempre. Entonces, ahí como vuelvo un poquito a lo primero que hablé y cómo yo tuve esa rotura de paradigma, que es como hay que salir al mundo y vivir cosas, o sea, como, y hay que amar a los humanos, y no digo como amar a los humanos como hippie, tipo, ay, hay que amar al humano, ¿no? Como, abracémonos todos, sino como los objetos de observación que tengan, las personas de los que hablen, los personajes que creen, van a estar atados y basados en algo. Ustedes tienen que sentir una fascinación y admiración humana por eso, empática por eso, no solamente verla desde un lugar distante de estudio porque quiero armar este personaje. Hay que entender de lo que hablamos y hay que conectar con eso a un nivel humano y es muy importante eso. Quiero dormir es porque cuídense y duerman y coman y descansen y estiren, cuídense la espalda y las articulaciones que les van a dar tendinitis si no.
Bueno, esto, crean en lo que van a contar, salgan al mundo, no se queden solamente en su casa mirando cine de animación, por favor, vean películas de otros países, no vean solo películas de Japón ni Estados Unidos, vean una película de Europa del Este, vean una película árabe, vean películas latinoamericanas, como conecten con otras maneras de contar las cosas que no son a las que están acostumbradas y salgan de ese lugar cómodo, porque les va a hacer crecer, les va a hacer hacerse preguntas y les va a hacer construir mejores maneras de contar y hacer mejores personas y más empáticas también. Esto, habiten el estado pasivo, terminen algo y permitan ese estado de absorción y pónganse a leer, o sea, terminen una obra y es como... Pueden estar pensando ya que es la otra, pero lean, miren otras pelis, salgan al teatro, escuchen una banda nueva y dedíquense a como recibir eso y vivirlo, experimentarlo, gozarlo, disfrutarlo. Amar el lenguaje audiovisual, de nuevo, tienen que amar esto. Amen el sonido, chiques, cuiden el sonido. Alíense con buenos sonidistas. Es la mitad de lo que hacemos el sonido. Un corto con un que no narra... No paro de golpear el micrófono, porque... Soy medio tana y muevo mucho las manos cuando hablo. Eso, como no narrar desde el sonido, es un error que cometemos mucho desde la animación a veces y vengo a decirles como, por favor, piensen en el sonido de sus películas y sus cortos. Es la otra mitad y sin eso se están perdiendo de todo un mundo interminable, riquísimo para narrar. Y gocen de la creación colectiva. Soles no vamos a llegar a ningún lado. Yo mi libro lo terminé, por más que es una tarea solitaria, la de dibujar historieta, la terminé gracias a que tuve editores que me cuidaron, a que tuve una familia que me acompañó, amigues y colegas a quienes les mostraba páginas tipo en crisis total, como esto es espantoso, es una mierda, no me gusta, y me decían, estás exagerando, o sea, está bien esto, seguí adelante, o que me decían, che, acá fíjate esto, tenés que corregir esto, mejorá esto. Y es desde el amor eso, es desde la colectividad y desde el buscar cómo empujar el crecimiento. Y lo audiovisual, de nuevo, la animación, no hacerla solo es para qué. Háganla en comunidad y aprendan del que tienen al lado. Bueno, eso, yo termino muy hippie la charla. Así que bueno, dicho todo eso, gracias, me voy a dormir. Yo les dije que me iba relajando y ahí me pongo como, ¡ay, qué amor al prójimo! No, y amen al prójimo, de nuevo, como para mí una de las cosas más importantes, que lo decía la Ceci también, Latinoamérica tiene una potencia narrativa y de identidad que no la tiene en otros lugares y hay que cuidar eso y regarlo como una plantita y darle mucho amor para que sigamos creciendo. Hola. Primero quería decir que fue fantástico, así asombroso, los cortos, la charla me encantó. Y la verdad, al tiro quise saber cómo, dónde puedo ver los cortos de nuevo y también dónde puedo encontrar los cómics. Los cortos, Santa Sombra está subido a YouTube, así que ese video minuto se puede ver en YouTube. Luz Diabla estamos en proceso de distribución en festivales, así que todavía no está subido a ningún lado, salvo que me lo hayan pirateado, pero no lo pirateen. Mándenme 10 pesos y les paso un link. Nada, eso, como estamos en proceso de festivales todavía, así que más adelante seguramente esté disponible, pero primero queremos como terminar de aprovechar como pasarlo en salas y demás. Y las historietas, Santa Sombra está editándose en Argentina con posibilidades de que la distribución llegue acá a Chile, así que o sea, como en mis redes probablemente avise, mis redes son Zuckermercado. Y eso, y Satén, justo yo tengo libros acá, pero también estamos buscando que haya redes de distribución que traigan los libros también a Chile, así que en proceso de diversificar ahí un poquito. Gracias. Gracias. Hola. Aló. Pero me escuchas igual, ¿verdad? Sí. Hola, Paula, muy buena charla, muy linda. La pregunta es, o sea, ¿cómo te enfrentas al papel en blanco? Como el inicio de todo, que siento que es como lo más complejo de abordar. ¿Y cómo lo enfrentas y tipo qué recurso usas? Por lo menos partes de una imagen, de un texto, de una frase y a nivel estructural,
terminas, por decirte, la idea partiendo de atrás para adelante, es decir, para el final, desde el final y vas hacia atrás, más o menos cómo agarras ese tiempo para partir con una idea y hacer un proyecto. Recontra. Bueno, me encanta la pregunta. Siento que me pasa poco lo de estar como, tengo que hacer algo, papel en blanco, sino que en general, digo, yo tengo un cuaderno, que creo que acá muchos, ¿no? Tenemos nuestro cuaderno en donde bajamos ideas y escribimos y dibujamos un montón. Y también eso, como que voy teniendo un registro bastante claro de qué es lo que me enoja en este momento en el mundo, ¿no? Entonces, por eso no quiero terapia, quiero venganza. Entonces, es como que yo siento que tengo bastante identificados de qué temas me gusta hablar o me interesa hablar o conozco, ¿no? Digo, como siempre cuando de repente digo, hay un proyecto, lo que suele pasar en realidad es que se empezaron a conectar ideas. Una ilustración que hice, algún boceto en un cuaderno o un personaje que empecé a dibujar seguido, de repente conecta con algo que tengo dando vueltas en otro lado y digo, como lo de Santa Sombra, ¿no? Como la chica que dibujé con los machetes, en ningún momento de lo que les conté de la entrevista se mencionaba la violencia de género, ¿no? Pero terminó habiendo esto, como este ecosistema, esta constelación de como elementos que se iban como uniendo. Entonces yo siento que en mi caso funciona como tener como en claro como tener en claro qué nos gusta, ¿no? Por eso esto que les decía de hay que abrir, como abramos todo lo posible, porque es como, capaz un día la letra de una banda te remite a una imagen que tenés guardada de una foto que viste y ahí apareció un corto, ¿no? Como, y de lo que querés hablar de ese corto es algo que tenías adentro como macerándose. En mi caso es muy así y cuando me trabo de nuevo es como no ir para adentro. O sea, para mí el bloqueo nunca se resuelve como quedándose en una. Es como salí a leer, salí a mirar otra película, salí a pensar como buscar hacer el ejercicio analítico de qué es específicamente lo que te bloquea. Ponele, no sé, yo estaba haciendo una historia el otro día que tengo que hacer una cosa con unas bicis y fue como escenas de bicicletas, o sea, como películas que tuvieran escenas de bicicletas. A ver cómo resuelve esta persona esto narrativamente. Y digo, está mucho esta cosa del plagio, del miedo a copiarse, pero para mí es necesario que salgamos a mirar y a absorber de otros, ¿no? Entonces, creo que es eso, como muy no quedarme para adentro y es como, si la hoja en blanco te da miedo, hace un garabato feo. Y es como, el primer garabato que sea feo ya te va a servir para saber qué es lo que no te gustó de ese garabato. Entonces, ya hay un camino a seguir, porque si hay algo que no te gusta, ya ordena y deja de ser nada, no tener de dónde agarrarse. Algo así. Gracias. No, a vos. Disculpa, pero hasta cierto punto entonces dirías que partes más de una imagen que de una línea, por decirte. Sí, lo entiendo. Miti Miti. Hay proyectos que han salido más de imagen, como eso, de dibujar un personaje y que sea, este personaje tiene algo para decir. Exacto. O proyectos que es... No, igual no, mentira, siempre es algo más de una imagen, pero porque, de nuevo, soy una persona visual. Sí, te estaba por discutir y fue como, no, tenés razón. Un personaje y de repente te remite a construir algo, a buscarle quizás su historia y lógicamente esa historia le vas a sumar cosas quizás tuyas. Totalmente. No es mi caso ser una persona como guionista que arranca y escribe un guión y todavía no tiene idea de cómo se va a ver ese personaje. Totalmente de acuerdo, sí. Hola Paula, muchas gracias por estar aquí, muy inspirador tu trabajo. Mi pregunta es respecto al público más conservador y cómo se toma tu obra desde el principio, que siempre ha sido muy queer, muy política, ¿cierto? Entonces quiero saber si has tenido como algún encuentro o cómo has superado esas situaciones, si te han dicho algo y cómo ves que estos mensajes que tú sueles poner en tus obras generan un impacto, si has visto que has tenido resultados, si te sientes orgullosa de alguna situación en específico. Eso, muchas gracias. No, gracias por la pregunta, está buenísima. Sí, o sea, obviamente tiene su repercusión. Yo sé que, parte de que me subí y les dije estoy muy nerviosa es porque estoy ante una sala llena de personas que no conozco, a punto de mostrarles la cocina, de cómo hago trabajo que toca temas re sensibles. Y eso puede disparar para lugares que yo nunca sé para dónde puede disparar. La realidad es que a mí siempre lo que más me movió son las obras que hablan de cosas, ¿no? Como que
van a lugares un poco más incómodos, entonces digo, bueno, si esa obra, esto que les decía antes con las feminidades en la historieta, ¿no? Como lo mismo con que haya obras de ese tipo, ¿no? Si esta obra existe, yo creo que existe la posibilidad de que yo también lo haga, de que hay un lugar en el que yo también puedo estar y habitar. Sí he tenido situaciones, ahora en Argentina hay un crecimiento de la ultraderecha en el que doxean a la gente. Digo, tengo conocidos que son académicos de la historieta, a quienes han doxeado y están siendo perseguidos y acosados virtualmente, y es un momento bastante jodido en ese sentido. Pero bueno, nada, en mi caso es como, yo soy consciente también de los privilegios que tengo. Por ejemplo, tengo una red de cuidado a mi alrededor muy grande. Digo, estoy acá, eso para mí ya es un privilegio enorme. Estoy acá, mi cara está saliendo en un lugar como, y un montón de gente está acá dialogando conmigo y es como un espacio de mucho privilegio tener un micrófono en la mano. Entonces, para mí también es como aprovechar esas instancias para poder como comunicar estas cosas y también saber que es muy probable que yo tengo una red que me puede cuidar también si me llegara a pasar algo, ¿no? Y tengo una red en la que apoyarme y eso también me permite tomar el riesgo de salir y decir esas cosas. También, digo, no voy a tener nunca el contrato millonario con Disney, ¿no? Es una realidad también a la que yo me enfrento y que lo sé, que es que capaz mi trabajo a nivel comercial no va a ser el trabajo más reconocido. Porque probablemente, nada, no voy a ser Barbie, ¿entendés? Como y hablar desde ese lugar, desde el feminismo, para vender muñecas después. Pero bueno, es lo que a mí me mueve y creo que a fin de cuentas hay una cosa de que creo que si no hiciera las cosas desde este lugar sería profundamente infeliz también. Como es eso que les decía, no creo que pudiera estar sentada horas y horas haciendo algo en lo que no creo. Para eso, real, prefiero ser técnica, y, o sea, hacer un trabajo de técnica y trabajar para otras personas. ¿He dibujado pequeños ponis y princesas de Disney para pagar el alquiler? Sí, lo he hecho, pero no lo dirijo. Es como también esa diferenciación también, me parece. No sé si responde un poco, ¿no? Como... no, eso y situaciones, perdón. Eso, sí te iba a decir una cosa. Una de las cosas más lindas que me pasó es que en Argentina hace poco me enteré de 2 personas trans que me dijeron que mis historietas fueron las primeras veces, mira, lo digo y me emociono un poco, que fueron las primeras veces que vieron personas trans representadas en historieta argentina y que se vieron a ellas mismas. Y es lo que a mí me pasó leyendo a Maitena cuando era chica, y es lo que me pasó cuando... ¡Ay, me emociono, qué estúpida! Es lo que me pasó a mí cuando empecé a encontrar historietistas argentinas, mujeres que hablaban de cosas desde el lugar que a mí me movía, y es por lo que hice Santa Sombra, porque es la historieta que yo quería leer a los 16. Yo quería acción, ultraviolencia y todo eso, pero que no fuera machista, que no fuera a costo de violentar y destruir esos cuerpos femeninos en pantalla y estetizar esa violencia de género para hablar en contra de ella. Quería algo que se sienta como un abrazo para las personas a las que le estoy hablando, y siempre es mi objetivo, como que se pueda sentir como un abrazo para esas personas. Y a veces me entero que hay gente que se siente abrazada y creo que es, de nuevo, lo que más me llena el corazón, 100%. Hola, la verdad, primero que nada, estoy increíblemente feliz por ver Luz Diabla finalmente. Estoy investigando sobre animación queer hace un tiempo para mi proyecto de título de fin de carrera y lo encontré, lo vi en premiación del Chile Monos, no lo pude ver, me dio una rabia tremenda, así que poder estar aquí, verlo, sentirlo, toda la sensación que transmite fue maravilloso, la verdad. Tengo la pregunta como a partir de lo que estoy estudiando de cómo haces para plasmar como lo queer, un poco lo afectivo también, la identidad en el trabajo que haces, que siento que es algo súper valioso, súper necesario en Latinoamérica. También en investigación he visto que en algunos campos existe más, en otros menos, entonces ¿cuál es tu visión como sensible de representar toda esta identidad también? Total, está bueno, me gusta. A ver, algo que nos pasa, creo, como colectivo también, es que creo que a veces se nos achata un poco, como que se busca, así como con lo latinoamericano, ¿no? Vamos a trazar esos paralelismos también, porque en realidad todo se toca, todo es mucho más interseccional de lo que creemos.
Como al final siempre terminan siendo todos nosotros contra los billonarios, que son 4, ¿entienden? Y que tienen más del 50% de las riquezas del mundo al día de hoy. O sea, cuando lo pensás al final terminamos estando todos mucho más de este lado, de lo que creemos. Pero volviendo a tu pregunta, yo lo que entendí en un momento es que justamente, y es lo que habla Luz Diabla un poco también, no hay una forma de ser queer, no existe una sola forma de vida. Y un poco a veces siento que también justamente el mainstream norteamericano un poco buscó como hegemonizar y hacernos ver como poco agresivos o como más santitos, y se construyó se generó esta construcción como de la identidad queer perfecta y buena, ¿no? Y santa, y como que siempre hacemos todo bien, y que nuestros personajes no pueden fallar. No, a ver, ya vieron lo que es nuestra protagonista, ¿no? Es mala, o sea, como es re mala Martín, como, y está bien, o sea, y también es un personaje complejo, y como que para mí, de nuevo, viene mucho de la observación, de habitar esos lugares, de conocer gente, de enterarme de los chismes, como y de habitar ahí y ver a la gente que tengo alrededor y como tomar nota, y es esto, ¿no? Empezar a pensar, por ejemplo, para las voces, por ejemplo. Llamamos a un actor, que es un actor gay, y que como que es de ciertos espacios y que sé que va a ese tipo de fiestas también. Y como hicimos, como cuando trabajamos en el personaje, fue como estudiar cómo hablan este tipo de personas de la noche, no este otro tipo de personas de la noche. Ir a la referencia de la gente real para mí también es como clave, no solamente me voy a referenciar en un personaje de una película, porque eso ya es un icono, es un filtro, es una caracterización. Y para construir, como para mí, personajes más reales hay que ir a la fuente real, ¿no? Como en relación a lo queer. Y para mí eso, entender que siempre en algo la vamos a estar cagando, o sea, en algo siempre nos vamos a equivocar, no se puede hacer la representación perfecta de un colectivo que es identidad de género y orientación sexual y formas de vida. Digo, no existe una sola manera de representar eso, es muy heterogéneo en realidad, valga la contradicción al respecto, es como muy diverso eso, por eso se habla de diversidad. Entonces, para mí es como animarse a romper un poco como ciertas estructuras con eso y saber que va a haber gente a la que no le va a gustar, te vas a equivocar probablemente, capaz te critiquen y digan que estás mal representando algo y es como, bueno, representalo vos, ni idea, hacé tu versión que te guste. Es lo que tuve que hacer yo porque no encontraba cómics de acción para adultos con protagonistas femeninas que no fueran sexualizadas, ¿entendés? Tuve que ir a hacer la mía, como, y para mí funciona un poco así. Así que eso, y investigar, ver entrevistas, ir a hablar con gente. La gente está mucho más abierta que las entrevistas para investigar para un corto de lo que uno cree. Si podés pagarles, ideal, ¿viste? También, o hacer algún tipo de intercambio, de nuevo, como generar un ida y vuelta también y no ser extractivista también, ¿no? Con las experiencias de vida ajena, ¿no? Esto de voy a robar toda tu vivencia y hacer algo con esto y me lo voy a quedar todo yo para mi goce personal o como mi crecimiento personal, sino como, bueno, si alguno tiene el financiamiento y quiere gastarlo en investigación, bueno, páguele a la gente que le entrevista o hágale, aunque sea un trueque si son estudiantes y no tienen con qué, es como, te hago una ilustración por tu tiempo, por contarme tu vida, bla. Creo que eso. Bueno, para empezar, me gustaría decirle que me gustó mucho los cortos que nos mostraron al inicio. Sobre todo el último está muy bueno, me encantó. O sea, si lo describiera en una sola palabra, diría que es arte. Está muy bien hecho, muy bien estructurado. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el mensaje que busca transmitir con estos proyectos que nos presentan o se presentan en el mundo de la animación? De los dos que vimos recién, Sí, ¿no? de los cortos. El mensaje. Yo creo que sobre todo algo que me di cuenta en un momento es que no me gusta, no quiero darle una respuesta a nadie de nada. Es como que lo mejor que me puede pasar a mí
es que la gente se vaya como preguntándose cosas o con ganas. Creo que Lugo decía en una de las cosas que hablaban de IA, como el ejercicio del pensamiento crítico, ¿no? Por ejemplo, con Luz Diabla es como esto, no hay una sola manera de vivir la experiencia queer. Nuestro protagonista es un protagonista cero heroico, ¿no? Y que inclusive se genera una construcción en la que puede sentirse como medio como, ay, qué mala que es. Pero al final encuentra como un lugar hasta de cierta ternura, ¿no? Como que recibe un cariño, un cuidado. No es que por ser así merece, ¿no? Como esta estructura narrativa que a veces nos reprime un poco, es como, bueno, él cumple con estas cuestiones de desarrollo de personaje, entonces por estructura narrativa debería pasarle esto, esto y otro, ¿no? Porque de nuevo, el mundo no es así. Lucrecia Martel habla mucho como esto de la como dictadura de la trama, ¿no? De que todo tiene como que seguir este orden y que después en el mundo las cosas no funcionan así. Estoy como no estoy dando una respuesta muy concreta, pero es porque para mí nuestros cortos también funcionan un poco así, ¿no? Santa Sombra, al ser un videominuto, no sé si es como qué mensaje busco dar, sino como... Para mí es una pieza expresiva como más de desquite, quizás inclusive como de... Ahí está bien el mono. Estamos bien. Estamos bien. Es más como una experiencia para mí al mismo tiempo de amor para mí, ¿no? Como fue una construcción de sororidad en la fantasía, ¿no? Como de empezar a construir posibles imaginarios de la fantasía y de la acción para nosotras, ¿no? Como, mirá, esto podría existir, rezarle a una santa y que venga a salvarme de esta manera. Y lo que sí creo que me gustaría que la gente tenga ganas de hacer después de ver estas cosas, de nuevo, es generar lo mismo que me generaron los artistas que miraba yo de chica, estos autores de Flash que les mostraba, realizadores independientes, o Maitena y Kino, o las Clamp, que es como... las ganas de hacer mi versión de eso, ¿no? Como, bueno, que de acá haya gente que se vaya con ganas de hacer sus propios cortos que hablen desde sus raíces, que hablen desde su identidad chilena, sudamericana, latinoamericana, queer, o no sé, migrante, digo, como con sus experiencias de vida y que tengan ganas de crear arte plasmando lo que les pasa o plasmando lo que le pasa a un otro, pero desde este lugar, ¿no? Como desde este lugar de acercarse y de una construcción empática. Y así se pueden contar todas las historias del mundo, digo, como puedes contar lo que quieras, es solo como esa perspectiva desde el dónde. Así que creo que es eso, como motivar quizás a contar desde ese lugar. Excelente, otro aplauso para la Paula. Para Suki. Gracias a ustedes por las preguntas.